Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a hablar de una prueba fundamental para mejorar la calidad de nuestras impresiones 3D, el test de temperatura de boquilla, también conocido como la torre de temperatura. Pero, ¿por qué es tan importante? Porque cada filamento tiene un rango de temperatura óptimo y encontrar la temperatura ideal puede marcar la diferencia entre una impresión con buena adherencia y definición o una fallida. ¿Qué es el test de temperatura de boquilla? El test de temperatura de boquilla es una prueba que consiste en imprimir un modelo de forma de torre dividido en secciones, donde cada sección se imprime con una temperatura diferente. Esto nos permite comparar visualmente cómo se comporta el filamento a distintas temperaturas. El objetivo de este test es encontrar la temperatura ideal para un filamento específico. A esa temperatura, las capas se deben de adherir correctamente, no hay excesos de hilos, los detalles son nítidos y no hay problemas como subextrusión o deformaciones. ¿Cómo realizar este test? En mi caso yo utilizo el laminador Ocre Slicer. En este laminador viene un apartado donde dice calibración. Al darle clic se despliega una ventana con diferentes tipos de test. Nosotros nos vamos a enfocar en el de temperatura. Cuando nosotros le damos clic, nos aparece una ventana donde nos pide el tipo de filamento. En este caso yo utilicé el PTG, pero pues ahí ya sería qué tipo de filamento tú utilices en el que tú le vas a dar clic. En ajustes nos pide temperatura inicial y temperatura final. Para nosotros poder sacar estas temperaturas tenemos que ir a nuestra caja de nuestro filamento o ya sea que traiga un manual de usuario donde viene la temperatura mínima y la temperatura máxima en la cual trabaja nuestro filamento. En mi caso, la temperatura máxima es 230 y la temperatura mínima es 210. En la temperatura inicial tenemos que poner la temperatura máxima. En mi caso hubiera sido 230, pero yo quise ponerla a 250 porque quiero ver cómo se comporta el filamento desde esta temperatura. La temperatura final es la temperatura mínima a la cual trabaja nuestro filamento. En mi caso, 210. El incremento de temperatura ya viene por default de 5 en 5. Entonces, pues ya solamente nos queda darle OK y solito el laminador nos genera la torre de temperatura. Ya solamente falta laminar y exportar el G-code para ya después este código metérselo a la impresora y que ya la impresora lo realice. Ya que nuestra impresora terminó nuestra torre de temperatura, ya solo queda examinar cada sección. Para que nosotros sepamos cuál es la temperatura ideal, tiene que tener un buen acabado, sin hilos, buena definición y capas bien unidas. Si es demasiado caliente puede tener hilos, detalles borrosos o deformaciones. Y si es demasiado fría, puede haber mala adherencia entre capas, problemas de flujo o piezas frágiles. Ya que terminamos de analizar nuestra torre de temperatura sección por sección y ya sabemos cuál es nuestra temperatura ideal, ya solamente falta irnos a nuestro laminador y configurar nuestra temperatura de boquilla. En mi caso, en este laminador que es Ocre Slicer, nos pide una temperatura para la capa inicial y otra temperatura para las otras capas. En este caso, la temperatura ideal que nosotros vimos va en la temperatura de las otras capas. En la capa inicial, por lo regular, yo utilizo una temperatura más alta para que quede bien impregnado a nuestro fleje y no tengamos otro tipo de complicaciones.